El coronavirus no da tregua, pero el mundo sigue adelante. En los próximos 30 minutos vas a disfrutar del análisis profundo de la situación actual de los países y sus sociedades, en la voz de Bernardo Klicksberg. Esto es Klicksberg en tiempos de pandemia. Queridos amigos de Radio High, Klicksberg en la pandemia, acá estoy con ustedes compartiendo, pensando juntos, gracias a la primera radio judía en idioma español, la pionera, Radio High, Miguel Stuerman, que ha hecho un trabajo maravilloso con la radio, acompañado de Dani Salzman, gran pilar. Qué gusto trabajar con ellos y trabajar con Rocío González, esta brillante periodista joven que es fundamental para que nosotros podamos reflexionar juntos. Estimados amigos, son fechas muy especiales. Se cumplen 80 años del levantamiento del gueto de Varsovia, del Holocausto, conmemorados en todos los lugares donde hay comunidades judías en el mundo entero, y recordado con profunda unción en el Estado de Israel. El Estado de Israel se para en el día del aniversario, el Estado de Israel no para nunca, es un trabajo incesante, pero en ese momento la gente esté donde esté, en la situación que esté, manejando, corriendo, hace un alto para un minuto de silencio para conmemorar lo que sucedió hace 80 años. Se trata de recordar, pero no es solo recordar. Recordar de por sí es absolutamente meritorio, es rendir homenaje a los que perecieron en la mayor holocausto, en la mayor, hubo que crear una palabra nueva para esto, Shoah, holocausto, finalmente genocidio, en el mayor genocidio que conoció el género humano. Hubo muchos otros, pero como dice Saul Friedlander, el gran historiador, tiene particularidades que lo hacen totalmente especial, singular. En enero del año 2042, en la conferencia de Wannsee, una treintena de altos jerarcas nazis se reunieron para decidir qué hacían con el pueblo judío en función de los mandatos del Führer, cómo se deshacían del pueblo judío, de acuerdo a lo que el Führer se había anunciado repetidas veces, de estos parásitos, seres inferiores, no merecían vivir, y los exterminaba para siempre de la historia. Y los burócratas decidieron allí la solución final. La conferencia fue gerenciada por quien había de ser uno de los ejecutores más implacables de la solución final, y había de cobrar más víctimas, por Adolf Eichmann. Está el recuerdo, el asesinato de 6 millones, la tercera parte del pueblo judío. Y cada vez que nos asomamos al recuerdo, hay nuevos descubrimientos, porque el infierno que se desató no podrá ser nunca replicado, como cantaron en la voz de los poetas.
ese infierno total en el que descubrimos, por ejemplo, con frecuencia que en la lista de asesinatos a la cabeza, a diferencia de otras guerras donde se trata de eliminar a los que pueden hacer oposición, a los que pueden ser soldados, oficiales. No, acá las víctimas número uno fueron los niños. La principal presa de guerra eran los niños. Y los nazis, entre los 6 millones, mataron 1,5 millones de niños judíos. Esa foto que aparece en todos lados de un niño judío muy pequeño, de 8 o 9 años, con los brazos levantados en alto frente a los fusiles que lo están por aniquilar, representa 1 millón de niños judíos. Y una pregunta es, ¿y por qué los niños en primer lugar? Bueno, los niños en primer lugar, los amigos, porque el genocida sabía de que los niños son la posibilidad de la memoria de lo sucedido y no debían quedar rastros de la matanza que se iba a perpetrar. Y entonces los niños eran los testigos en potencia, más peligrosos, y por eso fue en primer lugar los niños. Descubrimos cada vez que rastreamos, que se rastrea por parte de los investigadores nuevas facetas del holocausto. Una fundamental es por qué. En algún momento los nazis habían barajado otras soluciones. ¿Por qué llegado el gran dictador, el asesino mayor de la historia, llegó a la conclusión de que debía aniquilar a todo el pueblo judío? Uno de los historiadores más eminentes, el historiador judío francés, Léon Poliakov, autor de diversas obras importantísimas sobre el tema, sugiere una hipótesis muy tenida en cuenta. Y si en ese momento la guerra empezaba a ponerse difícil, ya dejó de ser la conquista fácil de Europa para pasar a ser la guerra en que intervenían los Estados Unidos, y la estepa rusa y el invierno ruso amenazaban con detener junto a millones de víctimas inmoladas, amenazaban con detener el avance nazi. Y entonces el gran simplificador, lo llama Poliakov, concibió una solución: involucrar a todo el pueblo alemán en un crimen en donde participara virtualmente todo el pueblo alemán, como lo sostiene Daniel Goldhagen, otro gran historiador, de modo tal de que todos tuvieran las manos manchadas de sangre y no pudieran retroceder. Que cuando la guerra se pusiera difícil, no desertaran, abandonaran y trataran de traicionar al Führer, que no pudieran retroceder. El crimen más atroz de la historia, y hacer participar en ese crimen a todo el pueblo alemán. Se conmemoran los 80 años y es el recuerdo, pero no es solo el recuerdo. Es también de que se hubieran podido salvar muchos judíos si no hubiera habido complicidad de los países colaboradores. Un ejemplo maestro de cómo podría haber sido distinto lo da una película, una serie creada por Netflix,
que les recomiendo ver, que se llama Transatlantic y que se está dando estos días. Es una historia real, con sus elementos ficcionales como toda película que busca atractivos, pero basada en un hecho real fundamental. En 1939 se crea en los Estados Unidos el Comité de Rescate de la Intelectualidad Judía Europea. Es una ONG civil. La idea y la conducción es de tres personas. Una de ellas es un periodista muy respetado, joven, de 32 años de edad, graduado en Harvard, que resuelve apostar su vida a salvar intelectuales judíos de los que estaban atrapados en Europa, y lo acompaña una heredera, una hija de un millonario, que resuelve también, totalmente conmovida por lo que está sucediendo, resuelve sumarse, y un héroe no judío, están contestando al llamado a salvar a la intelectualidad realizado por Theodor Adorno, el célebre científico social de Estados Unidos, y por Thomas Mann, entre otros, y se instalan en Marsella. Marsella era un lugar, y tratan de que los de refugiados judíos muy importantes confluyan hacia Marsella. Era un lugar donde se podía intentar pasar los Pirineos, llegar a España, a Lisboa, y el dictador Salazar tenía interés en hacer méritos con Estados Unidos, que era el país neutral. Entonces, entonces desde Lisboa hacer la travesía a Estados Unidos. Y saben que salvaron a 2.200 intelectuales judíos de todas las ramas y áreas, entre ellos nada menos que a Marc Chagall, uno de los mayores pintores de toda la historia del género humano. A Chagall y a sus pinturas, que llevaron envueltas, reescondidas, y salvaron intelectuales judíos célebres. No puedo mencionar los nombres por la falta de tiempo, pero Hannah Arendt fue otra de las que fue salvada. No pudieron salvar a Walter Benjamin, ya tenían uno de los mayores filósofos del mundo, ya tenían todo preparado y estaba en el cruce de los Pirineos, y allí se quebró, ya no pudo soportar tanta persecución y se suicidó en medio de la travesía. Pero salvaron a 2.200 intelectuales judíos excepcionales. También Dinamarca rescató a todos los judíos de Dinamarca, con el rey a la cabeza, que se puso la estrella amarilla para indicar la solidaridad de Dinamarca. Y hubo episodios de solidaridad importantes en Albania, en Bulgaria, pero en la película, en la serie en Transatlantic, se muestra que el enemigo principal, en esa época los nazis estaban invadiendo Francia, pero no habían tomado posesión física todavía de Marsella. El enemigo principal fue la policía francesa, los líderes de la policía francesa, el gobierno de Vichy, colaboradores totales que tratan de construir y eliminar en definitiva al comité de rescate de los judíos intelectuales, y usan todos los medios
para eso. Ese colaboracionismo francés que fue aún mayor en países como Polonia, como los países bálticos, etcétera, tienen que formar parte del recuerdo. Y todo eso tiene que servir para enfrentar lo que está sucediendo, que es el intento de negar el holocausto, el intento de minimizarlo, eh, la invasión virtualmente de las redes sociales por los neonazis, por los white supremacists, por los racistas, la trivialización, el hacer trivial el holocausto, refiriéndose a él por parte de la derecha como que eh, un hecho más que en el cual pueden anclarse las ultraderechas para buscar el odio, para minimizarlo y para juguetear con la memoria del ultraholocausto, del holocausto, como lo están haciendo algunos políticos y demagogos de ultraderecha de diversos países que juegan a ser anti-holocausto para eh, reducirlo a reducir los hechos miserables que están en conspiraciones, etcétera, reducirlas y ocultarlas. Hoy es hora de hacer no solo un minuto de silencio, sino sobre todo de enseñar sobre lo que sucedió en las escuelas del mundo. Que como lo está haciendo la ciudad de Nueva York, que ha implantado la enseñanza del holocausto en las escuelas, y miles de niños no judíos acuden al gran museo del holocausto de Nueva York, o acuden al de Washington. El 99% de los visitantes que son no judíos. O los visitantes del exterior no judíos acuden a Yad Vashem. Son escuelas como la que creó el gran Steven Spielberg, que rompió definitivamente el silencio de los sobrevivientes del holocausto. Durante una larga etapa los sobrevivientes no hablaban sobre lo que les sucedió, que tenían la tragedia demasiado a flor. Salieron a hablar cuando Steven Spielberg entrevistó a 60.000 sobrevivientes antes de que desaparecieran. También el estado de Florida ha declarado la enseñanza obligatoria del holocausto, y 22 países se han sumado, encabezados por Noruega y Suecia, que los preside, para que se enseñe el holocausto en sus escuelas. La Argentina forma parte de ese Comité Mundial de Difusión de la Enseñanza del Holocausto. La mejor manera de recordar, rendir homenaje y enfrentar el odio visceral que sigue presente masivamente en los medios sociales, especialmente en aquellos que no cierran el camino, que son varios, importantes. La mejor manera es enseñar, cuestionar a estos medios sociales, exigirles que cierren el camino a los conspiradores y al odio, y enseñar en las escuelas. Enseñar en las escuelas que ninguna forma de genocidio debe volver a suceder,
pero que además se pudieron haber salvado muchos si hubiera habido en lugar de policía francesa colaboradora, muchos Raúl Alterman y muchos comités de rescate de los intelectuales judíos. Hoy Israel ha sido 1948, tiene como una de sus prioridades mayores que todo esto suceda. Y lo mismo todas las comunidades judías. Llegamos al final. Esto fue Klicksberg en tiempos de pandemia, en Radio High.